El cine es registro, tiempo y memoria. A pesar de lo que se piensa con la llegada del digital, muchas obras han quedado atrás, perdidas en el tiempo. Obras de grandes directores como London After Midnight de Browning o Four Devils de Murnau se extinguieron para siempre. Son filmes que jamás veremos, anécdotas de las que apenas queda algún remanente. Aquellos no son los únicos que han desaparecido. De hecho, la gran mayoría de películas en la historia del séptimo arte están borradas para siempre. Pero antes, este video es posible gracias a Mubi, la plataforma de streaming con un catálogo seleccionado a mano. Aquí pueden encontrar lo mejor del séptimo arte a nivel internacional. Cintas como Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi o Lamb de Valdemar Johansson, ambas muy recomendables y de las cuales ya hicimos sus respectivos podcasts. Y como nuestros amigos de Mubi quieren que vean estas películas y muchas más, les regalamos 30 días de suscripción a su plataforma. Solo tienen que escribir mubi.com/sumf7. Les dejamos el enlace en la descripción y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. El 24 de marzo de 1982, México entró al libro de los récords Guinness. Aquel día, la Cineteca Nacional ardió. La catástrofe inició, según algunos testigos, durante una función de La Tierra de la Gran Promesa, de Andrzej Wajda, durante la cual emergió una gran llamarada de la pantalla, seguida de varias explosiones. El fuego dejó varios muertos, lesionados y desaparecidos, y destruyó gran parte del archivo fílmico. El saldo fue de 6.506 películas que se perdieron, 2.300 guiones y 9.000 libros. Además, se quemaron dibujos de Eisenstein, originales de Diego Rivera, una colección de Plutarco Elías Calles, negativos de Manuel Álvarez Bravo y cintas de Juan Orol. Iván Trujillo, exdirector de la Filmoteca de la UNAM, comentó que la mayoría de los filmes eran copias. Sin embargo, el daño fue irreparable. El desastre le dio a la Cineteca el título de El recinto donde más material fílmico se perdió en un día. La teoría más aceptada del origen del incendio fue un cortocircuito, aunque el maestro Ayala Blanco tiene otra opinión. La clave es qué había detrás de la pantalla de la Sala Fernando de Fuentes. Lo que existía era un gigantesco closet que, según la descripción textual, era de pared a pared y que seguramente de ahí había salido el fuego. La explicación me la dio casi 25 años después, de la manera más accidental, el segundo de a bordo de el director de cinematografía Jorge Durán Chávez, que se llama el doctor Marín, Francisco Marín. Lo que estaba dentro de ese closet era una especie de, de las películas a ojo más valiosas de un lote de películas que habían llegado días anteriores desde el interior de la República. Tengo entendido que de Guanajuato, en fin, en el Bajío. Algunos de ellos de nitrato. El coordinador de la Cineteca Nacional, Fernando del Moral, secuestró, como lo acostumbraba hacerlo, los materiales que él consideraba más valiosos y los metió dentro del closet. Por razones de vanidad, de poder hacer su trabajo por encima de todos los demás, valiéndose de su puesto, metió las películas en ese closet. El verdadero culpable sigue vivo, tiene nombre y apellido, se llama Fernando del Moral. Se dice que en total, a lo largo de la historia del cine mexicano, se ha perdido más o menos el 23% del total de las películas realizadas en nuestro país. Por cierto, se desconoce qué títulos sucumbieron durante el incendio, ya que también se quemó el catálogo con los nombres. Algo muy similar ocurrió en Brasil. La Cinemateca Brasileira ardió en 2021. Al igual que en México, fue el resultado de omisiones y negligencias. Las pérdidas a causa del fuego fueron incalculables. Según las autoridades, al menos 4 toneladas de material dividido entre películas, archivos, libros y un sinfín de etcéteras. La cineasta Lais Bodansky declaró: "Nuestra memoria está siendo borrada. Si algún plan tenía este gobierno, era deshacer a
toda nuestra industria cultural. Pero el cine se extingue no solo por la negligencia de los gobiernos que provocan estos accidentes. Está el caso de Corea, que tras la ocupación japonesa se destruyó casi todo registro de su época silente. O la India, que para 1950 había perdido aproximadamente el 80% de su cine, incluyendo la primera película sonora de su historia, Alam Ara. Ni siquiera una industria sólida como la hollywoodense escapa al paso del tiempo y a la mala preservación de su cine. Según la Film Foundation, organización creada por Martin Scorsese y en la que ahondaremos más adelante, la mitad de las películas estadounidenses realizadas antes de 1950 están desaparecidas. Peor aún, más del 90% de los filmes hechos antes de 1929 ya no existen. Esto se debe al tratamiento que se le daba a las cintas, que, si bien no eran desechables, cumplían con una función muy específica al estrenarse y hacer su corrida comercial, para después ser justamente eso, desechadas. Hay un cálculo aún más interesante. Se cree que entre el 70 y el 80% del cine silente se perdió decenas, cientos, miles de cineastas cuyas voces jamás conoceremos, cuyas imágenes quedaron ya en el olvido. Una tragedia si tomamos en cuenta que aquel cine es el fundamento de lo que tenemos hoy en día. In the 70s and 80s, prints of films were recycled to make guitar picks and plastic heels for shoes. We have to really take good care of what's left, from the acknowledged masterworks of cinema to industrial films, home movies, anthropological films, anything that could tell us who we are. Múltiples pero insuficientes son los esfuerzos por rescatar varias obras del olvido. Como enuncia el maestro, el séptimo arte es registro de quienes fuimos, de quienes somos y de quienes seremos. Él gestó la Film Foundation, que ha restaurado más de 850 películas, más de 40 de distintos países alrededor del mundo, y como parte de sus agremiados se encuentran directores como Spielberg, Lucas, Redford, Allen, Paul Thomas Anderson, Coppola, Wes Anderson y Peter Jackson, solo por mencionar algunos. En tiempos de división, la preservación es crucial para el lenguaje universal que es el cine, ha comentado Scorsese. Y si bien es incapaz de restaurar y preservar todo lo que ya no es, su esfuerzo ha inspirado a organizaciones menos formales y más punks. El Manifiesto de las Películas Perdidas es una organización estadounidense enfocada en el cine independiente, que se pierde no por incendios, ni por guerras, ni por el paso del tiempo, sino por la quiebra de estas productoras cuyos catálogos pasan a segundo plano, algo común en la historia del séptimo arte, antigua y moderna. Destaca el caso de A24, que hace cine de mucha calidad siempre con bajo presupuesto y con el riesgo de perecer. Al grupo lo comanda Mary Harron, cineasta reconocida por El Manifiesto, legible en su sitio web, pone énfasis en una problemática reciente que también han señalado otros expertos, incluido el cineasta Werner Herzog, que prefiere los soportes físicos por encima de los digitales. La transición al digital parecía que ayudaría a preservar. La realidad es lo opuesto. El cine que se digitaliza es el que tiene mayor alcance, presupuesto, y muchas de las obras que no tienen el poder económico para dicho proceso se quedan en el camino. Según se lee en el manifiesto, al público se le dice que el streaming ha hecho que toda la historia del cine esté disponible por una simple cuota de suscripción. Esto no es cierto. Ahora, con unas pocas empresas gigantes que controlan los servicios de streaming más populares y tratan de superarse unas a otras con contenidos originales, muchas películas antiguas se están quedando atrás. Como resultado, acabamos con una historia del cine sesgada y con lagunas cruciales en nuestro conocimiento y legado cultural. Dicho sesgo ha quedado representado en múltiples ocasiones con la pérdida y redescubrimiento de la obra de Alice Guy, o en la prolongada historia de cineastas mexicanas retratada en el libro dedicado a Elena Sánchez Valenzuela, escrito por Patricia Torres San Martín. En cine es simple, si no se ve, no existe. La meta del manifiesto es capacitar para la preservación, librar obstáculos, principalmente los relacionados a derechos de autor, que, en efecto, también son un problema para la preservación, ya que estos muchas veces impiden el rescate de las obras con películas resguardadas en colecciones privadas o en manos de empresarios que impiden su visualización. El manifiesto propone algunos puntos que deben tratarse para salvar a ese cine en vías de extinción. Investigar los derechos contractuales pactados décadas atrás.
localizar los materiales cinematográficos originales, crear transferencias digitales de alta definición y asegurarse de que todos los cineastas conozcan el destino de sus obras, dónde se archivan y cómo se conservan. En México, esta labor la lleva la Cineteca y la Filmoteca de la UNAM, que, según datos, posee más de 45,000 películas nacionales en sus bóvedas y que ha restaurado más de 250 películas entre recomendadísimos registros históricos a cintas como Tepeyac, El Puño de Hierro, El Compadre Mendoza o documentales como El Grito, que además están disponibles para todo el público en su sección Cine en Línea. La gran pregunta es, ¿por qué no se restauran más obras? Esto obedece al excesivo costo que conlleva el proceso, que oscila en promedio entre 500,000 y 1,200,000 pesos por película, y toma de 6 meses a varios años. Ante la digitalización y la tendencia creciente del streaming por producir originales y por preservar blockbusters, se vuelve una necesidad inmediata el enfocar esfuerzos en espacios como la Filmoteca de la UNAM o en fundaciones como el Manifiesto de las Películas Perdidas. El séptimo arte es memoria, registro y tiempo capturado que se ha desvanecido por guerras, incendios, malas gestiones, procesos burocráticos, individuos malintencionados, el paso de los años y un prolongado etcétera. Su rescate es prioritario y, como dijera el maestro Scorsese, And we need to say to ourselves that the moment has come when we have to treat every last moving image as reverently and respectfully as the oldest book.